Muy buenas tardes a todos. No sé si me logran escuchar. Jesús, si me puedes confirmar si por favor me están escuchando. Es la primera vez que utilizo esta plataforma, así que van a disculpar un poco el retraso, la demora, ya que se me picó un poco los pasos a seguir, pero bueno, siempre cuando algo es nuevo cuesta un poco, ¿no? Bueno, antes que nada quiero saludarlos a todos los que están presentes en esta reunión y agradecer la invitación que se me ha realizado para poder exponer un poco los momentos críticos que estamos viviendo en nuestro país. Como ustedes están informados, seguramente el 20 de octubre se llevaron a cabo las elecciones generales, las elecciones nacionales, y básicamente desde el 20 de octubre, unos días después, hasta la fecha, existe un conflicto sostenido en nuestro país debido a estas elecciones. Pero para entender el conflicto que estamos viviendo hoy día, es necesario explicar un poco todo el proceso anterior, todos los años que han venido antes de este proceso electoral, porque en realidad la molestia, las manifestaciones que existen hoy en día en Bolivia no son producto únicamente de esta elección, es decir, no es un descontento por lo que sucedió únicamente el 20 de octubre, sino que es una acumulación de todo lo que ha venido antes, durante el gobierno del presidente Morales. De manera, voy a tratar de no extenderme mucho en este repaso, pero creo que es necesario para ubicarnos un poco en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Evo Morales llega al poder por primera vez el año 2005. Es una elección histórica porque más allá que a nivel internacional se da la imagen de que es el primer indígena que llega a la presidencia de un país, en nuestro país también fue emblemático por otro motivo, porque en 2005 el acceso de Evo Morales al poder significó un quiebre o un cambio en el modelo político boliviano. Antes de Evo Morales, en nuestro país hay un periodo del 82 justamente hasta el 2005 que se conoce como la democracia pactada, más precisamente desde el 85 hasta el 2005, que era una democracia que tenía como particularidad que habían diferentes partidos políticos, 3 partidos fuertes, otros estaban también ahí que tenían cierta influencia, y básicamente estos eran los partidos que dominaban la escena política. Pero durante todo este tiempo, ninguno de estos partidos logró tener una victoria en primera vuelta. Y el modelo que está establecido en ese momento en la Constitución no establecía un balotaje, sino que había lo que se conocía como una segunda vuelta congresal. Es decir, que si un presidente no alcanzaba la mayoría del 50%, se elegía en el Congreso quién sería el presidente. Entonces, por eso se llamaba o se llegó a denominar como la democracia pactada, por los pactos que se daban en el Congreso para elegir al presidente de nuestro país. El año 2005 decía, por primera vez un candidato, un partido político supera el 50% y es electo en primera vuelta. Por eso es un hecho histórico, más allá, reitero, del candidato en sí, de la persona en sí, que se trató de vender mucho su imagen, sobre todo a nivel internacional, pero dentro de nuestra historia democrática del país es también una fecha histórica porque es el punto de quiebre entre un modelo político que estuvo vigente en nuestro país y uno que se inaugura justamente con esa elección. Es la primera vez, decía, que un candidato, un partido alcanzaba la mayoría del 50% y era electo en primera vuelta. Pero después del 2005, una de las banderas que tuvo el presidente Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, similar a lo que pasó en Venezuela y en otros países, fue promover una reforma integral de la Constitución. Se convocó una asamblea constituyente. Fueron momentos también difíciles, sobre todo el año 2008. Muchas personas recuerdan el 2008 viendo lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Son tal vez momentos clave de conflictos en los que se ha vivido. Pero más allá de lo que sucedió en esa época, el año 2009 se materializa la reforma de la Constitución, se aprueba una Constitución Política del Estado, y para el tema que nos compete en este momento, ahí en esta Constitución hay un cambio sustancial. La primera Constitución con la que fue electo Evo Morales en 2005 no reconocía la reelección inmediata. Lo que establecía era de que se podía reelegir a un presidente
pero luego de que pase un periodo constitucional. Es decir, no había una reelección continuada o inmediata, como se conoce mundialmente o en los países democráticos y como está establecido en la Constitución. Con la nueva Constitución, que es aprobada el año 2009, ya se establece la reelección inmediata por una sola vez. Es decir, esta nueva Constitución ya reconoce que se pueda reelegir un presidente, pero únicamente o de manera inmediata, pero solo por una vez. El 2009, Evo Morales acorta su mandato, que tenía de 5 años a 4 años, para ir a una elección con la nueva Constitución Política del Estado. Y ya en 2009, con esta elección, se generó el debate de que si esa era ya la primera reelección de Evo Morales en el marco de la nueva Constitución, e incluso se dio de manera pública, el propio presidente Evo Morales lo reconoció, que él aceptaba que el periodo del 2005 al 2009 era su primer periodo y esa ya era su primera reelección o su única reelección que reconocía la nueva Constitución Política del Estado. Segundo periodo de mandato, tal como mandaba el nuevo ordenamiento constitucional, tendría que haber sido ya del 2005 del 2009 al 2014. Entonces, ahí ya se hace la primera reelección de Evo Morales, ya supera aún más el 50%, tiene una importante votación, creo que ha sido la votación más alta que ha obtenido en todo este tiempo, y es reelegido nuevamente como presidente ya en el marco de esta nueva Constitución. Ahí viene ya una nueva elección el año 2014, en la que ya Evo Morales no tendría que haber participado. Sin embargo, Evo Morales y su partido acuden al Tribunal Constitucional, que sobra decir que es un tribunal que está sometido a los intereses del oficialismo, no es un órgano independiente, es un órgano que está parcializado con el gobierno nacional, con el partido político oficialista. Y acuden a este Tribunal Constitucional para hacer una interpretación de la Constitución. Primero se emite una ley interpretativa de la Constitución, esta ley va en revisión al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la avala. ¿Y qué decía esta ley y qué dice esta sentencia del tribunal? Que el primer periodo de Evo Morales, es decir, el del 2005 al 2009, al haberse elegido con una constitución anterior a la vigente, ese primer periodo de mandato no tenía que computarse. Por tanto, en el marco de la nueva constitución, que reconoce 2 periodos de mandato de manera consecutiva, su primer mandato sería el que fue del 2009 al 2014 y por tanto estaba habilitado para un segundo mandato de acuerdo a esta constitución. Los pactos, las declaraciones públicas que se hicieron en ese momento básicamente quedaron incluidos. Incluso había una disposición en la misma constitución que había sido inserta tratando de presentar esta figura, pero igual el tribunal pasó por alto esta disposición y ya habilitó a Evo Morales indebidamente para una nueva reelección. Entonces, esta podemos decir que fue la primera vez de que el Tribunal Constitucional, vulnerando paradójicamente lo que establecía lo que establece la Constitución de nuestro país, habilitó a Evo Morales y ahí ya hay una primera vulneración del Estado de Derecho y por tanto también de nuestra democracia boliviana. Se hicieron obviamente las protestas, hubieron también movilizaciones, tal vez no de la manera que se está viviendo en este momento, pero al final Evo Morales participó también de esas elecciones y volvió a ganar, por lo tanto ya accedió a su tercer mandato, ya esta vez ya también vulnerando la Constitución Política del Estado. De ahí ya nos lleva a lo que sucedió después del 2014, que ya fue un momento muy importante. Ese también creo que es uno de los hitos que ha marcado nuestra democracia en el país, la democracia boliviana. Las elecciones se realizan en el 2014 con antecedentes que ya les señalaba, y un año y unos meses después, Evo Morales y su partido deciden convocar a un referendo para modificar la Constitución Política del Estado, para que ya no haya la reelección inmediata por una sola vez, sino para que haya una reelección inmediata 2 veces. Es decir, tratan de modificar el texto de la Constitución para tratar de habilitar a Evo Morales para una nueva reelección. Imagínense, y recién había sido electo el 2014 y el 2016 ya estaban pensando en que vuelva a postular a una reelección que justamente sería el proceso electoral que se dio este año. Entonces se convoca este referendo, fue promovido por el oficialismo, esto se llevó a cabo el 2016, pero ahí tuvieron un resultado negativo.
porque la mayoría de la población boliviana decidió votar no. Votaron en contra que se rechace la constitución política del Estado y por lo tanto manifestaban con su votación de que solamente tendría que haber la reelección por una sola vez y que el presidente Evo Morales ya no podía volver a postular a una reelección, es decir, ya no podía volver a presentarse en este proceso electoral. Pasó el 2016 y algo paradójico porque en 2016, igual que ahora, cuando se dieron los resultados, que fueron también resultados bastante estrechos, el no ganó con un poco encima del 51%, el 51, algo, y fue una victoria bastante significativa, pero el momento que se dieron los primeros resultados, el oficialismo se muestra su confianza de que no habían sido derrotados y que tenían esperanza en el voto del área rural y sobre todo en el voto del exterior. Se realizó, debido a esas declaraciones, la ciudadanía, los bolivianos quedaron obviamente tensionados porque había el temor que no se reconozcan estos resultados. Hubieron también movilizaciones, se hizo un buen control o fiscalización de las actas del voto en ese proceso y al final no se pudo cambiar el resultado y se ratificó la victoria de la oposición que rechazaba una nueva reelección, una modificación a la constitución política del Estado. Después del 2016, el oficialismo comienza a tejer una serie de artimañas, incluso de manera pública, convocan a un congreso de su partido y establecen 4 estrategias para tratar de habilitar a Evo Morales, más allá de lo que ya había resuelto el pueblo boliviano en el 2016. Una de estas alternativas, que es al final la que utilizan, era acudir nuevamente al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional, en el marco de tratados internacionales, declare la reelección indefinida, ya ni siquiera por 2 periodos como fue el referendo del 2016, sino la reelección indefinida como un derecho humano. Esto fue lo mismo que hizo el presidente de Nicaragua, el señor Ortega, para también habilitarse de manera indebida. Básicamente utilizó la misma receta que utilizó Ortega en Nicaragua y el Tribunal Constitucional declara la reelección indefinida como un derecho humano y por lo tanto el presidente Evo Morales, de acuerdo al Tribunal Constitucional, queda nuevamente habilitado para una reelección. Pero a diferencia de Nicaragua, en el caso de Bolivia había un referendo de por medio, había la manifestación de la voluntad popular, que es sagrada en democracia y que esta ya se había manifestado en un referendo y básicamente el Tribunal Constitucional estaba desechando lo que el pueblo había decidido y habilitando al presidente Evo Morales. Esto sucedió el año pasado, el 2018, y desde el 2018 es que comienza ya ese clima de tensión cuando justamente el tribunal aprueba esta sentencia, porque ahí hubieron movilizaciones, manifestaciones en contra de lo que había determinado este tribunal y sobre todo pidiendo el respeto al referendo del 2016 que fue llevado a cabo el 21 de febrero del 2016. Por eso acá hay el movimiento se llama 21F, por la fecha en que se llevó a cabo las elecciones, y hubieron grandes movilizaciones, hubieron también paro cívico, hubo muchos días también de protesta, estaba la ciudadanía movilizada, podemos decir, tal vez al mismo nivel que hoy en día, con la diferencia de que no duró tanto tiempo. ¿Por qué no duró tanto tiempo? Porque seguían las manifestaciones, la protesta todos los días, y el Tribunal Supremo Electoral, obviamente en coordinación con el gobierno nacional, decide aprobar una nueva ley de organizaciones políticas. Evidentemente era una norma necesaria en nuestro país, porque las leyes que regulan a las organizaciones políticas, los partidos políticos, en nuestro país están reconocidos 3 tipos de organizaciones políticas: los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones matrices, pueden también postular en los procesos electorales. Entonces, esas leyes que regulan estas 3 organizaciones políticas eran leyes que ya estaban bastante antiguas, eran de la época de los 90, eran contrarias incluso a la propia Constitución y era necesaria actualizar. Ya en anteriores oportunidades se había hecho el intento de modificar estas leyes, actualizarlas, pero no se había logrado. Pero más allá de la actualización de estas normas, se introduce las elecciones primarias, algo que en nuestro país hasta esta legislación no existía.
Entonces, esta ley de organizaciones políticas decía, más allá de actualizar la regulación a las organizaciones políticas, introduce que se deben llevar a cabo necesariamente elecciones primarias para elegir a los binomios presidenciales. Y esa ley era obvio y el propio vicepresidente lo reconoció de manera pública y de manera abierta, sin ningún descaro, que fue utilizada políticamente por el gobierno nacional, por el oficialismo, para primero desmovilizar las protestas que había en las calles, porque habían surgido una serie de plataformas ciudadanas, de organizaciones ciudadanas que se estaban cada vez más organizando para seguir con las protestas, ¿no? Para seguir intensificando las protestas en contra de la habilitación de Evo Morales por parte del Tribunal Constitucional. Segundo, adelantó los tiempos electorales, porque la elección estaba marcada para el octubre del 2019, pero las primarias tenían que verse, se realizaron en enero del 2019. Y de acuerdo a esta ley, básicamente las alianzas, las candidaturas tendrían que haberse presentado hasta noviembre del año pasado, y esta sentencia salió más o menos en el mes de septiembre, si mal no recuerdo. Entonces, básicamente lo que hace es adelantar los tiempos electorales para que los partidos políticos tampoco puedan seguir apoyando, puedan también manifestarse en contra de lo que había determinado el tribunal, y básicamente nos obliga, porque yo soy representante de un partido político, nos obliga ya a presentar nuestras candidaturas, a hacer alianzas políticas, y obviamente ya nos mete al ruedo electoral. Había personas que obviamente criticaron a los partidos políticos porque en su criterio no debimos haber participado, pero teníamos la experiencia de Venezuela, que partidos políticos de manera de hacer una protesta, de desconocer a un candidato ilegal, no participaron de las elecciones, y al final las elecciones se llevaron a cabo y más bien facilitaron la victoria de esos candidatos que eran rechazados. Entonces, como organizaciones políticas decidimos participar. La participación en las primarias sí fue algo netamente simbólico, porque esas elecciones, si bien sabemos que las primarias vienen a mejorar el sistema democrático, a democratizar los propios partidos para que haya también criterios democráticos al interior de las organizaciones políticas en la nominación de su candidatura, pero estas elecciones primarias en particular fueron un desastre, por decirlo de manera clara. Se realizaron de manera en tiempo récord, acortaron todos los tiempos, aceleraron todo, y algo paradójico fue de que cada organización política, porque a diferencia de Argentina y en otros países, las primarias acá son cerradas, es decir, solamente pueden votar los militantes de cada partido político. Y lo paradójico sí de estas elecciones fue de que cada partido solamente postuló un binomio presidencial. Por tanto, las elecciones primarias se volvieron ya innecesarias. No había competencia dentro de los partidos políticos, porque, reitero, cada partido político decidió solamente postular directamente ya a su binomio. Pero aún así se llevaron a cabo estas elecciones, hubo el sufragio, hubo la participación, pero los partidos políticos de oposición tuvieron solamente una participación simbólica, solamente fuimos los delegados a votar a estas elecciones solamente para habilitar a nuestro binomio presidencial, y obviamente eso era también una manera de protestar, de manifestarnos en contra de lo que se estaba haciendo, pero al mismo tiempo cumplir con un requisito legal que ya se nos había impuesto a través de esta nueva ley de organizaciones políticas. Entonces, con estas elecciones primarias, decía, se adelantaron los tiempos electorales, fueron realizadas a finales del mes de enero, y de ahí ya básicamente hemos tenido las campañas electorales más largas en la historia de nuestro país, porque si bien meses después recién se convoca oficialmente ya a las elecciones generales, pero ya teníamos candidatos ya elegidos en esas primarias, ratificados por las organizaciones políticas en competencia, es decir, ya en enero de este año sabíamos quiénes iban a ser los candidatos que iban a ir a pedir el voto o a pugnar por el voto en el proceso electoral. Entonces, desde enero que pasaron las primarias hasta octubre que se realizaron las elecciones, todo ese tiempo fueron meses de campaña, o sea, de ya vivir el clima electoral, de conocer los candidatos, cada candidato ya presentar su propuesta, es decir, lo que sucede en todas las campañas electorales, pero como decía, a diferencia de otros procesos electorales, en este caso hemos tenido meses de campaña, que ha sido una de las campañas más largas en la historia de nuestro país. Este proceso electoral llega a su culminación el 20 de octubre, y de ahí ya entramos a lo que estamos viviendo en estos días.
El 20 de octubre se dan los resultados y ahí comienza ya a verse algunas cuestiones medio extrañas. En nuestro país y en anteriores elecciones ya se había denunciado el fraude electoral que comete el movimiento socialismo. Un fraude que no puedo decir que es un fraude institucionalizado, tampoco un fraude consentido, pero un fraude que es de conocimiento público, es lo que se conoce acá en nuestro país como el voto comunitario. Es aquel voto que corresponde a las comunidades que están en el área rural, comunidades que están en el campo, algunas son indígenas, otras son campesinas, pero donde no existe el voto libre, el voto secreto, sino que más bien ahí hay votación abierta, todos están obligados a votar por el oficialismo. Personalmente he visto cómo vienen esas actas llenadas por una sola persona y todos los votos son a favor del oficialismo. A veces hay un voto en contra de otro candidato, tal vez por tratar de darle a alguna pantalla de que alguien tuvo una disidencia, pero es conocido públicamente de que al final ahí el voto no es un voto libre, es un voto que está básicamente ya decidido. Y bueno, y lo que siempre nos dicen es, si ustedes conocen ese fraude, manden a sus delegados, manden a personas que vayan a fiscalizar el voto en estos lugares. Pero el problema es que no es fácil acceder a estos lugares en primer lugar, o sea, se necesitan muchos recursos para movilizar gente, tampoco se puede llegar libremente a esas comunidades, porque siempre hay amenaza, los mismos comunarios dicen de que si alguien va lo van a agredir, hay denuncias igual de que las personas que se oponen a ese voto comunitario les matan a las gallinas, si buscan las maneras de amedrentarlas, ¿no? Entonces ahí ya es algo que se conoce y que es público y que, reitero, como organizaciones políticas de oposición, estamos un poco imposibilitadas de poder llegar a esta zona y cuando pedimos, por ejemplo, garantías al órgano electoral, a la fuerza pública, para que no existan riesgos a las personas que vayan, lo único que hacen es emitir comunicados recomendando que se respete la democracia, que haya pluralidad, etcétera, pero no hay una garantía material a los actores de oposición para que puedan ir y precautelar la votación en estas zonas rurales. Pero más allá de eso, que decía, si bien la diferencia de estas elecciones del 20 de octubre con las anteriores, es que en las anteriores la distancia de Evo Morales con los partidos de oposición era muy grande, entonces igual se denunciaba el fraude, pero obviamente no había posibilidad de revertir ese resultado electoral, pero ese fraude que se cometía en estos anteriores procesos electorales le ha servido al MAS para obtener los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en nuestro Congreso Nacional, y eso obviamente le ha permitido hacer y deshacer básicamente sobre todo con las instituciones democráticas del Estado, porque las principales autoridades de los órganos del Estado, como el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, si bien acá tenemos esas elecciones judiciales, pero son preseleccionados por 2/3 del Parlamento, entonces obviamente es algo fundamental tener esa mayoría calificada en nuestro país. Entonces, pero a diferencia de las elecciones que tenemos hoy en día, es que ya no hay esa diferencia abismal entre Evo Morales y el candidato de la oposición, el segundo, que en este caso fue el señor Carlos Mesa. En anteriores procesos, la diferencia, por ejemplo, el 2009 fue de 64,2% a 26,5%, el 2014 fue de 61,36% que tuvo el MAS a 24,23%, y hoy en día la diferencia es 47,08 contra 36,51. Como ustedes pueden ver, el primer lugar, el MAS, Evo Morales, ya no logra superar el 50%, es decir, ni siquiera tiene la votación que tuvo el 2005, donde sí pudo superar el 50% que se requería para ganar en primera vuelta. Entonces ya hay un desgaste, ya hay un proceso de legitimación de Evo Morales, del oficialismo, del MAS, y que eso se ha identificado claramente en la votación por esa disminución abismal que ha tenido y que, reitero, en este caso, en estas elecciones ya no ha podido ni siquiera superar el 50%. Pero, ¿cuál es el asunto? De que además, en la nueva Constitución Política del Estado, además de habilitar la reelección inmediata, que era solo por una vez y pasó todo lo que ya les comenté,
también se estableció esta fórmula que ya para ganar en primera vuelta no era necesario solamente superar el 50%, sino que se podía ganar en primera vuelta o se puede ganar en primera vuelta si la primera opción tiene más del 40% de votación y tiene una diferencia de 10% segundo de la votación. Es decir, en este caso, el MAS logró superar el 40%, cumplió el primer requisito, pero no alcanzaba en los resultados preliminares, enseguida vamos a entrar a detallar eso, no alcanzaba la diferencia de los 10 puntos con el segundo. Es decir, que los primeros resultados demostraban y reflejaban que tenía que haber una segunda vuelta en nuestro país. Esos fueron los resultados que se conocieron en las primeras horas de la votación. Y ahí entro ya un poco a detallar las denuncias de fraude que han habido. En nuestro país, justamente el referendo del 2016, se utilizó un sistema que se conoce como el TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares, que es básicamente un sistema que permite tener los resultados de la elección de manera pronta, como ya sucede en las grandes democracias, con las tecnologías que tenemos hoy en día. Conocer los resultados en cuestión de horas es algo ya normal en los procesos electorales. Y justamente aquí nuestra legislación permite que los resultados preliminares puedan publicarse a partir de las 8 de la noche del día de la votación. Y a las 8 de la noche del día de la votación se publican los primeros resultados de este TREP y había la tendencia, si no mal no recuerdo, esos resultados ya estaban arriba del 80% y la tendencia que ya se estaba mostrando era que iba a haber una segunda vuelta electoral porque esa diferencia entre el MAS y entre Comunidad Ciudadana, que era el segundo partido, no había esa diferencia del 10% que exige la Constitución y por tanto la segunda vuelta estaba básicamente ya era un hecho. Sin embargo, ¿qué sucede? Después que se publican estos primeros resultados, se detiene el reporte del TREP, es decir, esa transmisión de los resultados preliminares se detienen, son cortados. Y ahí eso es la primera llamada de atención. Ahí incluso los organismos internacionales que estaban como veedores del proceso se manifiestan su preocupación por esta interrupción del TREP. Entonces, esa fue la primera llamada de atención a lo que después se iba a venir. Este TREP es reanudado luego de 22 horas, es decir, casi un día después de que fue interrumpido, y la tendencia que mostraba que iba a haber una segunda vuelta se revierte y más bien se comienza a ver de que existe un mayor distanciamiento del MAS y Comunidad Ciudadana, es decir, entre Evo Morales y Carlos Mesa, y por tanto había la posibilidad de que Evo Morales gane en primera vuelta al obtener esa diferencia mayor al 10%. Obviamente eso llamó bastante la atención y fue ya rechazado, desde ese momento ya el proceso electoral dejó. Los observadores recomendaron, la OEA, la Unión Europea, recomendaron de que más allá de lo que vaya a decir el Tribunal Supremo Electoral, porque no se haya finalizado todavía el cómputo oficial, ellos se atrevieron a decir de que tenía que haber una segunda vuelta en el país, es decir, que tenía que haber la segunda vuelta para evitar cualquier tipo de conflicto que podía suscitarse si es que, o a propósito de este cambio de tendencia luego de la interrupción del TREP. Ya desde ahí, de ese momento, eso estamos hablando ya del día lunes, luego de la elección fue el domingo 20 de octubre, el día lunes, el martes, luego de las elecciones ya comienzan las protestas. Se lleva a cabo un paro cívico en todo el país, en la región en la que vivo particularmente, el departamento de Santa Cruz, que es básicamente uno de los departamentos donde hay una mayor cantidad de opositores y tenemos el segundo padrón más alto del país y por tanto es un departamento muy significativo, además que también es conocido como el motor económico del país. Entonces, a partir del martes se inicia un paro cívico que hasta el día de hoy sigue todavía y estamos 17 días básicamente parados. El paro cívico es básicamente que se paraliza toda la ciudad, se paraliza todo el departamento, no hay circulación por las calles, se han tomado algunas precauciones para que, por ejemplo, no haya desabastecimiento de alimentos, de productos de primera necesidad. Ha sido un paro bien organizado y que ha sido llevado a cabo por la propia ciudadanía, por la propia población,
para mostrar su rechazo a lo que ha sucedido en estas elecciones, que reitero, no es solamente o únicamente lo que pasó el 20 de octubre, sino la acumulación de todo esto que les he relatado, y sobre todo y en particular el respeto al voto del 21 de febrero del 2016. Ese referendo es bastante emblemático y es básicamente donde comienza a generarse aún más la molestia contra el gobierno nacional por el desconocimiento de este referendo. Entonces, las protestas que estamos viviendo hoy en día es producto de lo que está o de lo que sucedió en esa interrupción del TREP. Obviamente ya luego que se reanuda el TREP, que comienza ya, el TREP se detiene, el TREP ya básicamente llega hasta cierto punto y ya comienza el cómputo oficial que ya es las actas, porque le decía, el TREP es un sistema donde se reportan de manera rápida las actas, pero ya luego el cómputo se hace con la verificación física de las actas. Se hace ya el cómputo de estas actas y al final el Tribunal Supremo Electoral da como ganador a Evo Morales con los porcentajes que ya mencionábamos, del 47.08%, 36.51% de comunidad ciudadana, y fíjense la distancia entre ambos es de 10.57%, es decir que por 0.57% no hay la segunda vuelta electoral que en el primer momento se vio que tendría que haberse dado. ¿Qué ha sucedido a raíz de la protesta, a raíz de estas irregularidades? El Tribunal Supremo Electoral ha aceptado que la OEA haga una auditoría de todo el proceso electoral, que es lo que se está llevando en curso. Tengo entendido de que habían puesto como plazo 2 semanas para realizar esta auditoría y se va a presentar ya los resultados de este trabajo el siguiente martes. Pero hay una particularidad. La OEA, que es la que está llevando a cabo este trabajo, no es un organismo que tenga mucha confianza en nuestro país, porque el señor Luis Almagro, que es el secretario general, meses antes de las elecciones estuvo en nuestro país y dio básicamente su apoyo al presidente Evo Morales. Algo bastante anecdótico, porque anteriormente se había pronunciado a favor del respeto al voto del 21 de febrero del 2016. Incluso hubieron sesiones en la OEA específicamente para discutir esta posición que había asumido el señor Luis Almagro, y sorpresivamente viene a nuestro país y cambia de discurso y más bien dice que el presidente Evo Morales tiene todo el derecho de participar de estas elecciones y le da su respaldo, cumple una serie de actividades a su lado, se muestra públicamente con él, y eso obviamente causa molestia a la ciudadanía, y desde ese entonces ya el señor Almagro no tiene la fiabilidad por parte de gran parte de la población boliviana, y eso repercute obviamente en la confianza que pueda tener la Organización de Estados Americanos. Aún más, había un señor que estaba de coordinador de esta auditoría, que tal vez ustedes lo deben conocer porque es una persona que trabaja en este tema electoral, el señor Espinosa, no me acuerdo muy bien su nombre, su apellido sí es Espinosa, creo que la organización que dirige se llama Estrategia Electoral, y esta persona estaba acá en el país a cargo de coordinar esta auditoría electoral que estaba llevándose a cabo. Luego se salen en los medios de comunicación unos artículos que él había publicado anteriormente en contra de la reelección indefinida. Creo que es algo, quienes creemos en la democracia coincidimos. Y el producto de estos artículos que se hicieron conocer, el señor Espinosa decide abandonar la auditoría y ya no ser el coordinador de este proceso. Y bueno, se va el señor Espinosa, seguramente ha sido reemplazado, porque también eso es importante mencionar, de que se anunció de que iban a venir 30 a realizar este trabajo, pero en realidad no se conoce quiénes son esas personas, no se ha presentado la nómina de las 30 personas que están realizando este proceso. Pues, particularmente yo, como delegado de un partido político que estuvo participando en las elecciones, no se me ha hecho conocer esta nómina. Se nos ha puesto en contacto vía correo electrónico en caso que nosotros queramos presentar alguna denuncia, alguna prueba del fraude, pero de ahí nada más. No hemos tenido ninguna otra participación, y reitero, ni siquiera conocemos quiénes son las personas que están a cargo de esta auditoría. Si no haya sido por ese comunicado de prensa, esos artículos, ni siquiera íbamos a saber que el señor Espinosa también estaba a cargo de este trabajo. Lo que quiero llegar con esto de la OEA es que la ciudadanía
ya no reconoce tampoco lo que vaya a decir la OEA. Si bien incluso la misión de observadores en una primera instancia recomendó de que tenía que haber la segunda vuelta electoral, lo que hoy diga ya este trabajo que están realizando, que reitero se va a presentar el siguiente martes, según lo que se ha manifestado, ya no goza de la confianza de la ciudadanía, de la población. Por eso, mientras más han pasado los días, mientras más ha crecido también la protesta y el descontento de las personas, la demanda ha ido cambiando paulatinamente. En primer lugar, obviamente lo primero que se demandó era el respeto al voto y que exista la segunda vuelta, incluso con los pronunciamientos que había habido por parte de la OEA y la Unión Europea. Entonces lo primero que se exigía era eso, de que se dé la segunda vuelta electoral, pero hoy en día ya ni siquiera se confía en que pueda haber esa segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Más allá de la desconfianza que hay con el órgano electoral, ha quedado en evidencia de que el Tribunal Supremo Electoral no es imparcial, es un Tribunal Supremo Electoral que responde a los intereses del movimiento del oficialismo por una serie de actitudes también que han mostrado en todo este tiempo. Hay un vocal que renuncia justo luego después de la interrupción del TREP y renuncia denunciando de que esa interrupción del TREP no fue consensuada con él, no fue consultada. Entonces hay más indicios todavía de la descomposición que hay en el órgano electoral. También una vocal de un tribunal departamental electoral hace días atrás presentó su renuncia. Entonces ir a una segunda vuelta electoral se va a dar porque puede ser que la OEA ratifique que los resultados estuvieron bien y que hubo la victoria por parte de Evo Morales en primera vuelta, pero también se ha especulado bastante en que la OEA va a ratificar que hay la segunda vuelta electoral. Pero en caso que lo haga, esa segunda vuelta electoral va a ser con un tribunal electoral que ya básicamente es público, que han cometido fraude, que no han cumplido con sus funciones y que más bien tendrían que ser destituidos y procesados. Y también porque el descontento contra el presidente Evo Morales ha crecido mucho más y es un candidato que, por todo lo que le hemos relatado y sobre todo el referendo del 2016, es un candidato que ya no debió ni siquiera participar de estas elecciones. Entonces, hoy en día la demanda principal o la demanda general es que haya un nuevo proceso electoral. Hay algunas posiciones que dicen que este nuevo proceso electoral no debería participar el presidente Evo Morales, en realidad nunca debió haber participado, pero hay otros que se abstienen a el propio señor Carlos Mesa, que es el que está hoy en día, el que tuvo el segundo lugar en la elección. Él se ha abstenido de mencionar esto, ha dicho de que eso tendrá que ser una decisión de las nuevas autoridades electorales, pero en lo que sí las demandas son uniformes es en eso, en que tiene que haber un nuevo proceso electoral con nuevas autoridades electorales. Reitero, más o menos, si bien se han ido las posiciones cambiando un poco, pero también han habido separándose un poco los grupos que se encuentran movilizados, ¿no? Ha surgido acá, por ejemplo, muy significativo el movimiento cívico. En nuestro país existen lo que se conocen como los comités cívicos, que son comités ciudadanos que no corresponden a ningún partido político y que han tenido participación en momentos muy importantes de la historia de nuestro país y por tanto tienen y gozan de mucha legitimidad. Entonces el movimiento cívico es el que hoy en día está encabezando todas las protestas y este movimiento cívico, por ejemplo, lo que ya está demandando es la renuncia de Evo Morales. Ya ni siquiera piensan solamente en las elecciones, sino quieren ya la renuncia inmediata del presidente Evo Morales, y ya en coincidencia con las otras posiciones, que se renueve el órgano electoral, que se renueven los vocales con personas transparentes, con personas que den confianza a la administración del proceso electoral, y ellos sí marcan, el Comité Cívico, la posición de que Evo Morales ya no puede participar de estas elecciones. Pero en síntesis, la demanda principal en conjunto, en coincidencia de todos los actores que se encuentran movilizados, es que tiene que haber un nuevo proceso electoral. Es decir, ya no tiene que haber una segunda vuelta, tiene que convocarse a un nuevo proceso eleccionario con nuevas autoridades electorales. Los otros matices, ya hay algunas diferencias de posiciones, de criterios, pero lo que es uniforme entre la demanda principal de todos los sectores es que es necesario un nuevo proceso electoral, porque este proceso ya está más que probado que ha sido viciado de nulidad.
Justamente hoy en día se ha hecho público un informe de una empresa que ha hecho un análisis a la primera empresa que estuvo a cargo del TREP, que prestó el servicio del TREP, que fue la que vendió el software. Una segunda empresa ha hecho como una revisión de todo el trabajo que se realizó con el tema del TREP y ya ha detectado muchas falencias. En resumen, ha dicho de que ese trabajo del TREP, el software, era un sistema que era fácilmente manipulable y por tanto no daba las confianzas y las garantías de que no pueda haber sido alterado. Y justamente con la interrupción que hubo, se ha denunciado que incluso hubo un servidor extraño, que es lo que hoy en día ya todo el mundo está conversando, está analizando. Se ha denunciado que durante el reporte de los resultados hubo la presencia de un servidor extraño que no había sido reportado ni registrado y desde ahí comenzaron a subirse resultados electorales. Entonces, obviamente, eso llama mucho la atención y es un claro indicio de que este proceso electoral no fue transparente. Más allá de ese fraude que les comentaba del voto comunitario, aquí aparentemente ha habido ya también una manipulación de los sistemas informáticos, incluso habría que ver a detalle la manipulación que ha habido de las actas, pero lo que es claro es de que este proceso electoral que hemos vivido el 20 de octubre no es un proceso electoral transparente, ya hay desconfianza por parte de la ciudadanía, la desconfianza es generalizada y por tanto ya la demanda principal de la población y de la ciudadanía es que tiene que haber una nueva elección. Reitero, es muy posible de que la OEA se manifieste en favor de una segunda vuelta. Había primero el temor de que la OEA ratifique la victoria de Evo Morales y eso obviamente iba a generar mayor convulsión en el país, pero algunos periodistas, por las fuentes que manejan, se han animado a adelantar de que el resultado de la OEA que va a presentar el día martes es muy probable que avale y recomiende una segunda vuelta electoral por todas las irregularidades que han habido en el proceso y por lo tanto es necesario que se dé este balotaje. Pero reitero, ya la ciudadanía no quiere la segunda vuelta electoral. El propio Carlos Mesa, que es la persona que tendría que ir a la segunda vuelta con Evo Morales, ya se ha manifestado de que es necesario que haya una nueva elección en el país, una nueva elección en Bolivia, como la mejor alternativa para destrabar los conflictos que estamos viviendo hoy en día. Creo que eso sería por mi parte y quedo disponible para que podamos conversar y poder absorber cualquier duda o cualquier comentario también que quieran realizar sobre lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias por tomarte el tiempo en este momento que entiendo que está muy complicado el tema y seguramente tiene muchas cosas que hacer. Ahí vi que la policía de Cochabamba se amotinó, así que bueno, seguramente va a tener bastante trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Perdón, hay una pregunta. ¿Cuándo se llevaría a cabo la hipotética segunda vuelta? Se tendría que llevar a cabo el 15 de diciembre.
Si es que la OEA al final da esta recomendación, tendría que darse el 15 de diciembre. Y algo también importante es que se cruzaría con otras elecciones que se tienen que llevar a cabo porque las elecciones subnacionales tendrían que convocarse el 30 de noviembre, entonces tendríamos que básicamente correr con dos procesos electorales en paralelo, la segunda vuelta y las elecciones subnacionales que empezarían ya a partir del 30 de noviembre de todo el calendario electoral. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.